Entonces, pues agradezco Gaby, Citlali, Francis, Rosy que se hayan conectado para que platiquemos rápidamente de esta información. Les decía que este escenario de presenciar una crisis y que aunque somos un instituto en el que se atienden aspectos de salud para fines diagnósticos principalmente, pues el tipo de usuarios aumentan la probabilidad de que presenciemos una crisis. El nuestro no es un ambiente hospitalario, es un ambiente asistencial, pero no hospitalario. O sea, no se tiene capacidad resolutiva allí, por ejemplo, para controlar un estado epiléptico, ni intubar a un paciente, ni siquiera se tiene el acceso a una instalación con oxígeno en la sala de electro, hasta donde recuerdo. Pero vamos a ver justamente que el manejo prehospitalario es aquel que se puede dar ambulatoriamente en la calle o en la casa o en el ITAES, por ejemplo, y que debemos Ujú, tener cierto grado de control de los factores. Entonces, de eso va la charla hoy. Y bueno, aquí es hablar un poco acerca de eh, esconder los controles. De que no todas las veces cuando llegan los pacientes con el diagnóstico de crisis convulsivas las han tenido realmente. Es parte de nuestro trabajo el ayudar a discriminar aquello que son crisis o eventos paroxísticos, pero no son epilepsia. Sí es importante porque ya como enfermeras y médicos de nosotros depende el poder diferenciarlos o al menos tener en mente los diferenciales, conocer un poco de la historia clínica, por eso la importancia de tener este mínimo trabajo de interrogatorio que se hace para contextualizar el porqué del electroencefalograma, para saber qué situaciones podrían parecer una crisis y no serlo, y no requerir, por lo tanto, manejo medicamentoso, por ejemplo, prehospitalario, y cuáles sí son crisis. Entonces es un ujú, poco de, hay eventos conductuales que sobre todo en la infancia podrían confundir esto, bueno, pues es una caricatura, ¿no? En realidad, pero hay eventos como ujú, los síncopes o como eventos de vértigo, ataxia, que pueden confundir al clínico, sea enfermera o médico, y hacernos creer que hay una crisis de tipo convulsivo. Los espasmos del sollozo, los eventos se llaman trastornos paroxísticos no epilépticos, el síncope, que es una pérdida súbita del estado de alerta, pero siempre tiene causas perfusionales a nivel cerebral por defectos de la función cardíaca, ya sea de la conducción o alguna cuestión de la hemodinamia, ¿no? Pero los espasmos del sollozo, el síncope, los prolapsos valvulares, las disritmias cardíacas pueden dar lugar a pérdidas súbitas de la conciencia y movimientos involuntarios que podrían parecer una convulsión y no resolverse con un antiepiléptico, por ejemplo. Durante el sueño que nos toca monitorizar puede haber eventos de sonambulismo, mioclonos o sobresaltos, a muchos de ustedes les ha tocado ver cómo durante el sueño hay algún fenómeno saltatorio, ¿no? Una sacudida de alguna de las extremidades o sacudidas repetidas, que por cierto se tienen que documentar. Hemos hablado otras veces que durante el sueño no es el periodo de dejar al paciente que navegue en brazos de Morfeo, sino estar más ujú, alertas como técnicos de registrar cualquier conducta, automatismo sacudida de extremidades que podría tener sí un origen electrocortical o ser de otra naturaleza, como las mioclonías, por ejemplo. Hay parasomnias que son más frecuentes en estudios tipo polisomnográfico porque son de larga duración, llevan horas y necesita el paciente haber transcurrido unos 2 o 3 ciclos de sueño para que estos fenómenos se emerjan clínicamente. Entonces, no es algo que esperemos que suceda en los eventos cortos, que son los electroencefalogramas convencionales que hacemos en el instituto, pero sí tenerlos en mente o que sean parte de su historia clínica. Es importante interrogar el sueño en los pacientes que examinamos. Hay otros eventos, es frecuente que se nos soliciten estudios por cefaleas, ¿no?
en distintas edades. Ujú, Entonces, hay fenómenos que son paroxísticos, surgen súbitamente y se caracterizan principalmente por dolor. Hay tipos de epilepsias que son sensoriales, que no necesariamente implican movimiento, pero sí, sorpresa en su aparición, una resolución rápida, un comportamiento estereotípico, es decir, que siempre es el mismo, que puede parecer una migraña, pero hay incluso un fenómeno que si no es del todo aceptado, es verdadero, que es la migralepsia, que son fenómenos migrañosos que llegan a traslaparse con fenómenos de tipo epiléptico, sea motor o no motor, y que el electroencefalograma sirve para discriminar si el paciente está teniendo un evento doloroso pero con actividad eléctrica normal, es cuando empiezan a surgir este tipo de conceptos como la migralepsia. Hay otros eventos que no son precisamente dolorosos, pero que sí son súbitos o paroxísticos, que no generan movimientos anormales, pero que sí generan síntomas agudos como mareos o dolor abdominal, por ejemplo, y que pueden tener relación o ser cuadros que se llaman precursores, sea de migraña o de epilepsia. Entonces, es tener en mente estos fenómenos como algo que pueda ser una crisis epiléptica o no, depende del contexto del paciente y que sepamos manejarla. Me refiero a esto porque no todas las veces cuando un paciente presenta una crisis es que va a ser de tipo convulsivo, que son las crisis más llamativas y las que ponen en alerta a todo mundo. Podemos tener pacientes que durante la hiperventilación nos presenten una desconexión y se queden así y ya no se reconecten a pesar de que uno intente estimularlos. Entonces, ya la crisis rebasó los mecanismos de autocontrol y es que con el cronómetro uno decide si, aunque no esté convulsionando, tiene que intervenir, porque es cuestión de tiempo, no de si es muy escandalosa o muy sutil la crisis, porque sabemos, ya que vimos la clasificación de las epilepsias, sabemos que el espectro clínico de las epilepsias tiene solo en un pequeño porcentaje manifestaciones motoras y que muchas otras son de tipo no motor. Por eso es que hay ujú, muchos fenómenos que nos podrían hacer pensar que es epilepsia o que no lo es. De ahí la importancia de hacer el electroencefalograma. Estos que acabo de pasar son movimientos involuntarios, hay fenómenos coreicos, hay tics, hay sobresaltos, hay hiperreflexia que cuando es extrema y eh, diseminada a todo el cuerpo, se denomina así hiperecplexia, que es, se ha visto en pacientes con trastornos de neurodesarrollo, que cuando hay un estímulo súbito hay una descomposición motora y algunos se quedan, tardan en retomar otra vez el control motor, aunque no pierden la conciencia y podrían pasar por fenómenos epilépticos, espasmos nutans, que son movimientos involuntarios que pueden hacer los chicos, sobre todo con síndrome de Down, sea cervicales o sea de los ojitos, y movimientos anormales de características generales, ¿no? Las distonías, las disquinesias, esto es cuando un sujeto intenta hacer un movimiento complejo y pierde el control del resto de segmentos corporales que no están involucrados en el movimiento complejo. Todos esos eventos motores que súbitamente interfieren la voluntariedad son así, trastornos paroxísticos que pueden ser no epilépticos, que pueden confundirnos y que debemos tener en mente en ujú. el espectro de pacientes que requieren de nuestros estudios. Esto era solo un preámbulo clínico, no es para agotar, pero hablar de que no todo lo que a simple vista se ve, no todo lo que parece en realidad lo es. ¿Cuántas cebras ve usted aquí, Citlali? ¿Está por ahí? Hola, hola. Bueno, Francis, que está más a la mano. Unos 4, 6, 9. ¿Nueve Veo cebras 9. y cuántos caballos? Ay, pues tiene toda la razón, porque las cebras son rayadas y pues no se ven las rayas. Y caballos, ¿Pero qué pues creo ve? que a ver, déjeme, le checo.
¿Está en su teléfono? Sí, Ah, es muy chiquita. Rosy, ¿está sí, en su teléfono? Bueno, a simple vista, ¿qué les muestra la foto? Así, me regreso. Siguiente, siguiente. ¿Qué ven ahí? Así, de primer pantallazo. pues que van caminando unos equinos. Unos equinos, exacto. Es que tal Unos vez no se pueden equinos. diferenciar, ¿verdad? Porque están oscuros, no podemos saber si es un caballo o es una En cebra. realidad son las sombras de las cebras. Las cebras están aquí. ¿Sí ven el cursor? Mm, Esta es la cebra y esta es su Ah, sombra. Esta es la cebra, esta es su sombra. ya. Son cebras todas, pero es una Toma. Ahí está. toma superior y sí, el sol está proyectando la sombra hacia el suelo. Por eso ven como equinos oscuros. Pero esas son sus ajá, sombras, todas son cebras. Es sí, ya solo un vi, poco aludir a que no confiemos al 100% en nuestros sentidos a priori. Tendría que haber ajá, algo más. Esto es, cuando hay un fenómeno que podría ser una crisis convulsiva, tendríamos que caracterizarla. Desde luego que a un paciente que acude con nosotros para descartar crisis convulsivas o que ha tenido crisis convulsivas y en las que queremos demostrar actividad electrográfica epileptiforme, pues es mucho más alta la posibilidad de que sea eso y no otro trastorno paroxístico no epiléptico. Esto ujú, de lo que les hablé ahorita es nada más para tener en mente que no todo lo que se sacude o que pierde súbitamente la conciencia es epilepsia necesariamente. Entonces está en nosotros como clínicos tener el criterio para saber si se interviene con manejo prehospitalario o no. Era sobre todo eso. ujú, Y hacerles el típico engaño de las cebras, que no son de cebras, las cebras. sombras de la cebra. Hay pacientes que por su tratamiento, esta diapositiva se metió un poco aquí, de polizón, pero sí vale la pena comentarla porque son pacientes que llegan con fármacos, algunos de ustedes son muy minuciosos en su historia clínica y ponen los medicamentos que están tomando, y eso a veces advierte que pacientes con epilepsia que han recibido tratamientos con este tipo de fármacos, como antibióticos, macrólidos, esteroides, antipsicóticos en corto plazo, empiezan a tener descontrol. Esos son factores proconvulsivos que a veces inadvertidamente se le agrega este tratamiento al paciente y empieza a tener descontrol. Vuelvo al punto en que es muy importante que la historia clínica pues, nos advierta estos detalles a propósito de que quien presente una crisis en sala, por ejemplo, pues saber si tiene más riesgo por este tipo de exposiciones, ¿no? Recordar nada más esta viñeta, estar pendiente porque hay momentos críticos durante la realización del estudio en donde hay más probabilidad de que las crisis se presenten, pero recuerden que no todas las crisis son motoras. 3 a 10%, es decir, 3 a 10 de cada 100 casos llegan a ser fotosensibles. En realidad es baja esa prevalencia. Significa que 1 de cada 10 podría llegar a ser fotosensible. ¿Qué significa? Que durante la fotoestimulación presenten un evento de crisis. Pero de las que Ujú, son fotosensibles, casi siempre son las mioclónicas. Entonces el paciente solo tiene algunos cabeceos o algunos sobresaltos y esa fue su crisis, pero sí se traduce electrográficamente. Suelen suceder en frecuencias de intermedia alta, por eso la importancia de registrar de 3 en 3 hasta 30 y después de regreso. A propósito, hago el comercial, por ahí ha habido algunos estudios nuevos, no, algunos sin persona sin técnico que registró el estudio, o alguien en particular que de repente no sé si es la prisa o el que apenas está eh, habituando al equipo que interrumpen la ELI o no la acaban. Entonces esto es para dejar claro que eh, tenemos que ser lo más exhaustivo posible, exponer a todo el espectro de fotoestímulos, del menor al mayor, del mayor al menor, y durante ese periodo no solo estar atentos de que hubiera actividad electrográfica, sino de que el paciente no presentara alguna crisis.
Ahora, presenta una Ajá. crisis y no es, presenta una crisis y vamos a darle tratamiento de inmediato. No, la verdad es que no es cosa de crisis, grande por el diazepam, es parte de lo que tenemos que aclarar. ¿Qué puede provocar una crisis a pesar de que el tratamiento ya está instalado? Esto es importante, parte de la historia clínica, ya conocemos los detonantes, desvelo, ayuno, estrés, deshidratación. El mismo estrés de ir por el estudio y traer un poco de robo de sueño es algo que los vuelve más susceptibles, algún proceso inflamatorio activo. Todo eso hace que los pacientes que acuden con nosotros a su estudio podrían tener más probabilidad de tener o actividad anormal o incluso una crisis. Pues por eso es importante tenerlo como parte de la información que se recoge en el interrogatorio. ¿Qué hacer en concreto si el paciente, supongamos que estaba ahí en la sala de espera, se parece en la banquita a la sala de espera de Electro, ¿no? Y el uniforme también se parece al uniforme del ITAES. Bueno, ¿qué peligros representa la crisis? Principalmente el riesgo de lesiones. Es más probable que durante una crisis una persona muera por el accidente que implica la pérdida de conciencia si iba manejando, atravesando una calle o subiendo una escalera, que la crisis en sí. Entonces, son más bien las circunstancias. Es improbable, es infrecuente que durante una crisis un paciente en sus movimientos toscos, en las crisis motoras, tenga mordeduras graves o se atragante. Y es el principal temor de los espectadores casi siempre. Ah, se está ahogando con la lengua, sáquensela porque está morado y parece que se está ahogando, pero sabemos que lo grotesco que pueda ser la crisis de tipo motor no es necesariamente lo grave. Lo grave de la crisis radica en otros aspectos. Es lo que se tiene que hacer cuando uno dice, esto es una crisis, sea motora o no motora. ¿Por qué? Pues porque el paciente tiene estas características, estos antecedentes, vino a hacerse su electro y está teniendo claramente una crisis. Se alteró o no su conciencia, tiene movimientos involuntarios o no, son estereotipados, está acotada en tiempo, hay que procurar un entorno seguro, no hay que manipular forzadamente al... Creo que ya se me perdió el... Ahí está. No manipular forzadamente la vía aérea, eliminar los objetos de riesgo, no tratar de contener los movimientos, eso no va a acortar la crisis y sí puede generar fracturas patológicas, generar fracturas o generar alguna lesión. Durante una crisis es solo procurar el entorno seguro y evitar que se golpee la persona. No hay manera externa de reducir la crisis cuando ya está sucediendo. A veces dicen, es que sí, si le doy unas palmaditas o si le echo agua en la cara, se le quita la crisis. Pues se le iba a quitar sin agua o sin las palmaditas, pero son coincidencias que hacen creer a quien les asiste a los pacientes que eso es lo que funciona, ¿no? O gritarle o jalonearlo, porque eso incrementa el riesgo de lesiones durante la crisis. Cianosis y pausa respiratoria, que es lo que a veces más alarma a quien esté, seamos personal de salud o no. Cuando uno ve morado a alguien y sin movimiento, pues dice, ya se nos fue, ya se ahogó. Entonces, la maniobra ahí recomendada, desde luego, es ir al precordio, palpar la región precordial, observar las pupilas para definir si está teniendo una midriasis ictal, o sea, propia de la crisis, y si está teniendo taquicardia. Eso nos tendría que tranquilizar en cuanto a que es una crisis. No es que esté en peligro su vida en ese momento, porque el sistema cardiovascular está reaccionando como debe hacerlo, que es secuestrar el oxígeno periférico para invertirlo en la función cardíaca y cerebral para que haya un mejor control en corto plazo de esa descarga. Entonces, ¿qué es lo grave de la crisis? Es la intensidad, propagación de los movimientos, es la alteración de la conciencia o es la duración. ¿Quién vota por el número uno? Entre más intensos y más propagados en los segmentos corporales, más grave la crisis. La duración, ¿no?
es la duración, Rosy, en efecto. Así sean sacudidas de todo el cuerpo, y si eso dura 5 segundos, no es más grave que una ausencia que lleva 10 minutos sucediendo y el paciente ni se movió, solo se desconectó. Entonces, esa es la duración. El que el paciente se mantenga conectado o parcialmente conectado durante su crisis tampoco es lo que representa si va hacia ser más grave o no, sino la duración. Por eso la importancia de Ujú. la cronometría y el dibujito que emula al personal ITAES ahí en la sala de espera, estaba circulada en rojo la persona del cronómetro. Eso es crucial, porque del tiempo depende la capacidad de autocontrol, los mecanismos de inhibición, el efecto del medicamento. Entonces se echa a andar una serie de procesos eh, de contrarrestar esas descargas en cuanto suceden, y por eso hay que darle el tiempo al organismo para que reaccione y tener un tope, que es el indicador de que si la crisis supera los 5 minutos de duración, entonces los mecanismos de autorregulación y el efecto que pueda haber por los fármacos ha sido desbordado por alguna razón. Pero allí es cuando ya se requiere entonces un soporte más allá de procurar un ambiente seguro, buscar una posición de recuperación durante la crisis. Aclarar que es poco probable que suceda. Las crisis en 9 de 10 personas suelen durar menos de 5 minutos, o sea, no se desbordan los mecanismos de autocontrol. ¿Cuál es nuestra función? Observar si hay detonantes, si hay fenómenos acompañantes. Esto de videograbar, bueno, ya se ha vuelto generalizado el morbo de grabar cualquier cosa trágica que pasa, ¿no? En lugar, es muy extraña nuestra reacción, es de hecho instintiva Ujú. el morbo de querer ver, grabarlo y compartirlo. Eh, Saltando un poco esa corriente tan moderna, es que videograbar permite caracterizar la crisis. Entonces es útil, aunque puede ahora tener ciertas implicaciones éticas y hay ciertas legislaciones que restringen esto, pero para fines clínicos está autorizado hacer una videograbación, por ejemplo, mientras sucede un electro, porque pues por eso existe el videoelectroencefalograma, ¿no? Eso es lo ideal para caracterizar. Cronometrar es reloj en mano, porque de eso depende el saber si estamos en bandera verde, menos de 5 minutos, o roja. Confortar, evitar lesiones, facilitar la respiración. Esto es no sacudir, decíamos, no flexionar. Sí es importante extender la barbilla. Esa es una maniobra básica que conforta al paciente, lo ayuda a respirar cuando ya recupera su ritmo y profundidad respiratoria. Pero si ya sucedió que rebasa los 5 minutos y que pasa en una de 10 personas, sea que debutan como convulsivos, como convulsiones, o ya son epilépticos conocidos, personas con epilepsia conocidas, solo una de 10. Y estos sí ya requieren manejo prehospitalario. O sea, no podemos pretender tener un sistema de asistencia avanzada para la vía aérea, ni oxigenoterapia, porque en realidad no es necesaria incluso en una de esas 10 personas. Si ponemos a ese 1% y lo multiplicamos por 10, 2 tercios van a resolver con el apoyo prehospitalario. Solo un tercio va a requerir un manejo hacia ambiente hospitalario. Hay que definir el medicamento y vía más seguros para cada caso o los disponibles. Eso comentaba en el chat a nuestro director que ojalá pudieran estar alguno de ellos, porque pues podríamos hablar de con qué contamos en el ITAES para atender en lo inmediato una crisis, qué medicamentos hay, qué elementos de seguridad pueda haber para evitar que un paciente que tenga una crisis durante un estudio tenga implicaciones de seguridad y se complique más. Pero ya habrá algún punto en el que podamos hablar de esto. Recordemos que no es solo que un evento dure más de 5 minutos. También puede ser que en el periodo de 1 hora tenga más de 3 intercurrencias que no le permiten al sujeto regresar a un estado de conciencia plena. Entonces, la definición implica no solo que una sola crisis se desborde hacia más de 5 minutos,
sino que en un periodo de 1 hora haya tenido más de 3 eventos claros sin recuperación interictal del estado de conciencia. Es otra forma de advertir que está tendiendo a desbordar los mecanismos de autocontrol y aquellos atribuibles también al uso de medicamentos. Se denomina electro inminente o temprano, establecido o tardío, refractario o superrefractario, dependiendo del tiempo que se tarde en responder. Allí está, de 5 a 10 minutos, inminente o temprano. Ya es cuando se decide en la franja azul que hay un fármaco que puede ayudarnos a yugular en 2/3 de las veces esa crisis y no avanzar a este estadio de que más allá de 10 minutos y hasta los 30 sea un estado epiléptico establecido, que ya requiere manejo hospitalario. No se hable del refractario o del superrefractario, que no solo es cuestión ya de tiempo, sino de eso, de no respuesta a los fármacos convencionales y de requerimiento de otras intervenciones de carácter ya central. Lo que es el prehospitalario, pues es aquel que no requiere un abordaje eh, intravascular, que puede ser realizado por el cuidador o personal de salud, pero que no se encuentra en las instalaciones este, hospitalarias, ¿no? La vía rectal, la intranasal, la intramuscular son vías viables, muy disponibles, que son eficientes para el manejo de ciertos fármacos. La jeringa, el punzocat, esos catéteres intravenosos cortos, no sondas. De repente, por ejemplo, en las vías rectales, antes se acostumbraba a usar la sondita de alimentación, que suele ser muy larga y que tarda mucho en llegar el fármaco y que a veces genera una dilatación de la ámpula rectal y una evacuación y entonces se pone complicada la cosa. Los medicamentos que están aquí mencionados, como ven, son del género de las benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, midazolam, lorazepam, y en este caso el levetiracetam, que no es benzodiazepina, pero sí puede ser utilizado en un ambiente prehospitalario. Eh, Al igual que el fenobarbital, por ejemplo, o el ácido valproico, aunque estos en su condición ideal tendrían ya que administrarse vía intravenosa, pero hay impregnaciones rectales que en el último de los casos se podrían hacer, sobre todo con fenobarbital. El levetiracetam, pues si no es intravenoso, es oral, pero pues hay que tomar en cuenta que si el paciente está en una crisis, pues, es Ujú. impensable que uno pueda estarle dando a beber el jarabe o el medicamento, ¿no? Pero digamos que con fármacos de primera línea son las benzodiazepinas. ¿Por qué es importante hablar de tener conocimiento no solo del tipo de medicamento, sino de esta particularidad, la velocidad de infusión? Porque no es como decirle, señora, si su chico o su paciente tiene una crisis, pues administrele esto de esta ámpula a través de la colita. Eh, Porque aquí la clave para evitar los efectos secundarios de las benzodiazepinas en una administración drástica es eso, la velocidad de infusión. Y es parte de lo que tenemos que revisar. No es cosa solo de poner la dosis calculada y ¡pum! Vámonos. Porque ese es el punto crítico en el que con mayor probabilidad el paciente se puede complicar por efectos secundarios, o sea, generarles una depresión respiratoria por benzodiazepinas. Estas que ven aquí son las dosis ponderales. Eh, Aquí está. Las dosis ponderales de los 3 fármacos, eh, ahí voy, de uso más común para familiarizarse con ellas. Pero hacer notar que el clonazepam, por ejemplo, vía oral o vía nasal, hay pacientes con otras comorbilidades en las que es más fácil manejar o con PCI en las que difícilmente puede uno posicionarlos para exponer la vía rectal, que es la más segura para el manejo prehospitalario, pero la vía nasal es posible para midazolam, como pueden ver ahí, y para clonazepam.
La vía oral o la vía intramuscular no son las más recomendadas, pero en un extremo caso se podrían utilizar. El diazepam en específico es el que menos se recomienda, ni en último caso con intramuscular, porque es errática la absorción. Podríamos generar con alta probabilidad una depresión respiratoria o se puede generar necrosis en el sitio del inóculo. Entonces es el único de los tres que no podría uno pensar de, pues bueno, aunque sea vía intramuscular, ¿no? Es mucho más seguro usar las vías rectales la vía rectal para el diazepam. Y como ven, midazolam y clonazepam, pues sí son un poco más versátiles, ¿no? En neonatos, el efecto de las benzodiazepinas es paradójico, ese es un punto y aparte, se tendría que hablar, en su momento vamos a hablar de crisis neonatales y de lo paradójico que son las benzodiazepinas. Y en fallas vulvares o neuromusculares, pacientes que tengan otro tipo de eventos súbitos de debilidad, en los que, ojo, las benzodiazepinas no se tendrían que administrar a menos que haya por lo menos entre dos observadores el consenso de que estamos frente a una crisis de tipo epiléptico que se tenga que yugular con benzos y no una parálisis vulvar o una crisis miasténica, por ejemplo, que pudiera distraer y que complicaríamos mucho si ponemos una benzodiazepina. Pero eso difícilmente va a pasar en el instituto. Entonces, las vías que ustedes ya bien conocen, y esta que está en el ángulo superior derecho de la imagen es la sondita de alimentación, que son las que solían utilizar. Y sí, si es lo único que tenemos, pues nada más es recortar por lo menos 1 o 2 pulgadas de conducto el conector, desde el conector hasta a lo largo del tubito, pero no usar todo el tubo. A veces dicen, bueno, nada más le colocamos los primeros segmentos, el primer segmento de 3 centímetros, pero purgar y manipular una manguerita tan larga es complicado porque el paciente está con crisis, pueden ser motoras, puede dificultar, no se puede estar saliendo. Por eso es que se recomienda que se use la camisita de plástico de los punzocats o catéteres intravenosos cortos, porque la longitud que se introduce, sea de la manguerita o de la camisita del punzocat, es de apenas 1 pulgada, o sea, ni siquiera 3 centímetros, 2 y tantos, 2,5 centímetros. Es lo suficiente para atravesar el esfínter anal y alcanzar el ámpula rectal y depositar allí el medicamento. Si uno entra más o aplica más volumen o instila aire, pues dilata el ámpula rectal, decíamos, y provoca una evacuación refleja y va para afuera el medicamento. Y genera incertidumbre sobre si se absorbió, cuánto, si funcionó o no, etcétera. De ahí la importancia de tener ese cuidado. Y bueno, las maniobras a la administración rectal implican que el paciente esté en posición de reposo o recuperación o de cúbito lateral con extensión del brazo que va hacia el piso para poder recargarse allí. Si está con movimientos, ya pasaron los 5 minutos, es procurar nada más la posición genopectoral, o sea, rodillas hacia el pecho para poder exponer la región perianal. Estas maniobras no las tiene que hacer solo una persona, debe haber al menos dos para que al menos una manipule y la otra cronometre, no solo la duración de la crisis, sino cronometre la velocidad de infusión. El asunto con el diazepam, creo que no lo había mencionado, perdón por el regresón, pero así, la velocidad máxima de infusión es de 2 miligramos por minuto. Ese es como el punto álgido de la vigilancia o del control del diazepam intrarrectal, que no debe ir a más de 2 miligramos por minuto. Entonces, la presentación es de 10 miligramos en 2 mililitros. Entonces, se hace la regla de 3 para decir cuántos mililitros tendríamos que pasar por minuto y ahí sí, si le tocan 0,2 o 0,4 mililitros, se van administrando así 0,2 y se espera 1 minuto, 0,2 y se espera 1 minuto, para no tener que hacerla de goteador, ¿no? O tener errores. Se administra esa primera instilación y se cuenta 1 minuto, dependiendo de la dosis que se calcule. Desde luego que después de 10 kilos, y la dosis es 0,5 por kilo, después de 10 kilos ya se utiliza prácticamente
el ámpula, ¿no? Completa de 10 miligramos. Bueno, perdón, a partir de 20 kilogramos. De ahí para adelante ya se ocupa el ámpula completa y se administra igual a 2 miligramos por minuto, siempre, cualquiera que sea la dosis resultante. ¿Qué ventajas tiene saber cuándo usar el medicamento, a qué dosis y tratar de darle esa atención al paciente con una crisis que rebasó los 5 minutos? Pues se reduce, decíamos, en 2/3 el riesgo de requerir, la necesidad de requerir hospitalización, se reduce en más de la mitad el riesgo de que vaya hacia un estado epiléptico o el riesgo de alteraciones disautonómicas por una crisis prolongada. Entonces ahí está la importancia de que pues se tiene que abordar cuanto antes en el prehospitalario. Ese es el propósito, yugular la crisis. El resto de aspectos sobre el estudio y el acompañamiento de las crisis, pues ya es de, es un asunto hospitalario, ¿no? Ajá. ¿En qué fila, Rosy, está la letra que no es O? En la cuarta, doc. La Entonces la cuarta. sabe Rosy, ¿no? No, doc. Muy bien. La idea es que tengamos claro el orden, basados en el tiempo y en saber el tipo de medicamentos con los que contamos y los recursos con los que contamos. Ya pasó rato. La última vez que hicimos un intento se solicitó un botiquín para que se pudiera tener allí aprovisionados ámpula de diazepam, el material para hacer la instilación intrarrectal, el cronómetro. Como ven, no hemos hablado de si se requiere oxígeno o no. No se requiere un carro rojo porque es manejo prehospitalario. No se podría asumir que vaya a mayor complicación. De hecho, decíamos, pues 9 de 10 personas resuelven su crisis en menos de 5 minutos. Entre el minuto 1 y el 3, casi siempre ya se extinguieron las crisis. Si son motoras, pues es más fácil de ver. Si ya pasó el minuto 3 y sigue igual, no parece irse extinguiendo, ya tenemos que ir pensando en que va a llegar al minuto 5 y va a requerir diazepam. Entonces, bueno, ya habrá oportunidad de platicar esto con nuestras autoridades para asegurarnos que eso, por seguridad de los pacientes, debamos tener un botiquín de atención prehospitalaria de una crisis, sea de tipo convulsivo o no convulsivo. La diferencia entre nosotros y el personal, o más bien las personas de la comunidad, es que sabemos que la epilepsia no solo es motora, que no solo la aparente crisis convulsiva es la que tengamos que cronometrar y decidir si intervenimos. Sabemos que hay formas no motoras, que sabemos que todos los pacientes que acuden a nosotros tienen más riesgo de tener crisis tanto motoras como no motoras, y sabemos que algunos que van para diferenciar eventos paroxísticos no epilépticos de los epilépticos podrían tener un evento paroxístico que no es epiléptico y que tenemos el aparato para demostrar que no está teniendo descargas, pero sí está teniendo movimientos involuntarios, y decidir no intervenir con fármaco. Eso último que comenté, pues son todos los posibles escenarios que podríamos tener en el instituto. Se aconseja por convención internacional y sobre todo por el tipo de pacientes. Manejamos pacientes, muchos pacientes de la tercera edad o pacientes con ciertos o toxicomanías o ciertos grados de encefalopatías por daño hepático crónico, etcétera, que, o por uremia, que podrían tener alteraciones metabólicas que los lleven a tener crisis y que el tratamiento no es un antiepiléptico o anticrítico, como se les llama ahora, sino reponer de un estado de hipoglucemia, ¿no? Que sea un dato neuroglucopénico, la convulsión, no una convulsión porque era susceptible de por sí de tener descargas. Recuerdan que hablamos un poco de las crisis provocadas y de las crisis que no son provocadas. En este caso es recomendado también, sobre todo en un adulto, por ejemplo, o en un neonato, el que si presenta una crisis convulsiva haya oportunidad dentro de este periodo de observación de sus 5 minutos de tomar una glucometría capilar y ver si es una hipoglucemia, pues el tratamiento se tiene que instalar allí. Allí sí no es manejo prehospitalario de una crisis convulsiva, sino es el manejo
pues la detección inmediata de un evento de hipoglucemia. Ese sí necesita, a propósito, acompañarse enfermeras de sus habilidades para canalizar y poder administrar glucosa parenteral, Ujú. ¿no? O como Sí. tenga que resolverse su hipoglucemia. Pero bueno, sí es un fenómeno que puede distraerlos. Y esa es la tabla de la que se extrajo la diapositiva en la que les explicaba la diversidad de vías y que la más segura y accesible es la vía rectal y que lo único que nos Ujú. exige es la velocidad de infusión. Las otras, pues sí, son más anecdóticas en sus reportes, hay un poco más de error o imprecisión en las absorciones o el abordaje. Uno diría, pues intranasal, pero durante una crisis el paciente a veces se llena de secreciones, no es tan fácil el manejo. Entonces, diazepam rectal es la primera elección. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo ven? Bueno, quien esté despierto todavía, Rosy, le agradezco el aguante, ¿eh? Con cámara abierta, ¿eh? Esa es resistencia. Está muy bien, Francis, muchas gracias. Ah, sí, ¿Hay doctor. alguna duda o comentario que quieran integrar a la presentación? Está siendo grabada, vamos a hacer el ejercicio de subir la liga por si a alguien le interesa revisar en otro momento, pues ahí va a estar. Doc, yo creo que sí sería bueno, pues, volver a comentar, digo, desconozco cuando fue que comentaron lo del monitor y cosas así, porque pues sí es bueno estar vigilando, sobre todo a los neonatos, pero, digo, obviamente también ya a los niños más grandes o gente ya más adulta, ¿no? Pero en los pequeños yo creo que sí, Doc, porque es importante, por ejemplo, bueno, a mí me tocó ver con los bebés que a veces, pues sí, cuando ya están como que con el diagnóstico, sí pude percatarme que a veces, si no tenemos un monitor, no podemos ver la saturación o la frecuencia cardíaca, pues que sí a veces va eh, junto con el momento de la crisis, ¿no? A veces cuando no son motoras no las podemos ver, pero si tenemos el monitor, sí nos puede apoyar y podemos anotarlo ahí la frecuencia y la oxigenación, Doc. Entonces yo creo que Sí, claro. sí, digo, tenemos allá un oxímetro pediátrico, pero bueno, a veces lo tenemos usando en la parte de allá arriba con otro pacientito y pues Ujú. realmente ahí no tenemos nada, Doc. Entonces, pues yo creo que sí sería bueno volver a insistir pues con la doctora Carmona, sobre todo yo creo que con recursos materiales, Doc, que pues que nos proporcionen. Digo, monitor hemos estado pidiendo desde hace mucho y no, pero ya por lo menos otro oxímetro pediátrico, pues sí, Doc, yo creo, mi opinión. Claro, ya habrá que plantearlo para que consideren, ¿no? Si es algo viable. Todo paciente que proviene de medio hospitalario, o sea, que esté requiriendo monitorización, como los neonatos, a veces los hospitalizados en estado epiléptico, aquellos con diagnóstico probable de muerte cerebral, muerte encefálica, eh, sí requieren ese soporte y esa monitorización. Técnicamente no deberían acceder al área de electroencefalograma si por su condición delicada no van monitorizados. Para el paciente ambulatorio, pues sí, podría no ser del todo necesario monitorizar si hablamos de que pues, el diagnóstico es clínico y la decisión que se toma ahí. Pero toda la razón, Rosy, en cuanto a que se tenga que reglamentar, ¿no? Que todo paciente que por su condición delicada, requiera monitorización, pues cuente con ella, igual que con personal capacitado para asistirla, porque el instituto no cubre esa responsabilidad de, por ejemplo, si se extuba un paciente neonato, tener que intubarlo, o ese tipo de imprevistos o de contingencias. El, el, el usuario del servicio tiene que garantizar la seguridad de su paciente, llevarlo en una camilla adecuada, llevarlo con los dispositivos de monitorización
y los dispositivos de soporte que requieran y la persona capacitada para manejarlos. Por fortuna son pocos los casos, pero tiene mucha razón en cuanto a prever eso, ¿no? Tener esos instrumentos para complementar la observación. Entonces, sí, qué bueno que se pronuncia al respecto, Rosy, y pues vamos a buscar la manera de comunicarnos con los doctores, ¿no? Sí, Doc. De hecho, igual yo estoy como que a favor de lo que comenta Rosy. Para mí una ocasión me tocó mi pacientita que le dio crisis ya en la fase Ujú. de sueño y como la camilla ve que está como que un poquito elevada en la cabecera, ya Así la es, pacientita se me estaba poniendo cianótica y yo, ¡ay! Y bueno, por estaba yo ahí, pues te di pues la posición adecuada para que pudiera pues respirar adecuadamente. Pero sí, exacto. sí la importancia de que tener el monitor para pues vigilarlos en esos momentos. En mi caso que me tocó que le tocó una crisis en la fase de sueño y sí, sí es importantísimo el monitor. Claro, ahora es importante justo lo que dijimos en la presentación, que la cianosis es un fenómeno esperado durante la Sí, crisis y la sí, claro. oximetría de pulso, pues en correlación con la cianosis advertiría una saturación posiblemente baja, mientras haya taquicardia, que se puede resolver palpando o auscultando, Sí, está claro. sucediendo lo que debe suceder. Pero cuanto más el tener esos dispositivos, pues que facilitan justamente la monitorización, ¿no? Porque es un cuarto oscuro y es que así es mejor eh, tener el cuidado de que el monitor se use adecuadamente y no sea un interferente. Podría ser un interferente si tiene pulsos. No está el Inge Rodolfo ahora con nosotros, pero nos podría hablar de qué tanto podría tener una interferencia de campo o las alarmas, etcétera. Pero sí, tiene razón. Tendremos que buscar el punto medio entre que el monitor, cuándo es útil por seguridad del paciente y cuándo podría llegar a ser un interferente en la realización correcta de un electroencefalograma. Pero ojalá que tengamos un monitor. O sea, se antoja porque es un área de diagnóstico con pacientes que pueden ponerse delicados, definitivamente. Eso es cierto. Entonces, bueno, pues ya 2 votos a favor. Vamos a Yo buscar la creo que manera. doctor, 3. ahorita a lo mejor podríamos aprovechar la oportunidad de que nos van a reubicar porque va a ser, le digo, los cambios de la Claro. resonancia y nos van a reubicar. Entonces, Bien. que nos adapten bien el área donde nos van a poner para que esté bien ubicada y bien con todo lo necesario. Exacto. Mientras no nos Y, toquen la calle, y ya lo hicimos, ¿no? exacto. Capaz que al Esperemos rato. que No, no. amigos, pues gracias por participar. Ojalá que no. No se Ojalá sabe. que no. Sí, toda la razón, Francis. Me parece que el ingeniero Rodolfo justamente estaba trabajando en no perder de vista todos esos detalles para que sea un área segura, con suficiente cancelación del ruido, de los campos magnéticos, para que sea un lugar adecuado y seguro para hacer los estudios. Sí, Pi. Y que contemos con el mínimo de provisiones para atender, si es necesario, con un yugulante tipo benzodiazepina, una crisis. Ujú, De ujú. eso iba en realidad la charla de hoy, ¿no? De que trajéramos a la memoria los medicamentos, las dosis, el cómo reaccionar, la importancia de la cronometría. En su caso, pues si se cuenta con dispositivos de monitorización, monitorizar y así. Ajá. Por aquí, déjenme nada más veo el chat. Ah, sí, Bere ya votó. Ya votó a favor de que no nos dejen en la calle y de que nos consigan un monitor. Está muy bien. Pues todo esto está grabando, ¿eh? Entonces vamos a dejarlo ahí. Aunque creo que los doctores ni ven las charlas, pero si la ven, pues muchos saludos, doctora Dan, doctora Carmona, y si no, ya habrá oportunidad de charlar en directo con ellos. Creo que de alguna forma es cosa solo de tocar la puerta, ¿no? Así es, doctor. Ya es noche a descansar, les agradezco que se hayan conectado, qué bueno que han
hemos mantenido de alguna forma este calendario. El próximo primer miércoles de mes nos vamos a ver con el siguiente tema que está por ahí en el chat. En breve les subo la liga y botiquín también. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, doctora Diana, totalmente de acuerdo. Entonces, por ahí hay un escrito en el que se solicitó si alguien puede abordar a la doctora Carmona, que creo que es quien más cercanía operativa tiene con nosotros, solo recordarle, saber del estatus. Voy a mandarle un mensaje comentándole que vimos hoy esta charla y que pues es solo recordar y si hay que refrescar con el documento, pues se hace y punto, ¿no? Pero sí, por seguridad del paciente y de uno como alguien que tenga capacidad de respuesta frente al paciente, ¿no? Porque sí se debe sentir muy feo solo ver y esperar que, o Ah, rezar sí. para que pase rápido, como un temblor, ¿no? No, no, sí nos deja muy mal parados frente al paciente el no tener los recursos, estando dentro de esa complejidad que representa el ITAES, ¿no? Claro que sí. Bueno, les agradezco la conexión otra vez y cuídense, nos vemos pronto. Igualmente, Muchas gracias, doctor. Un abrazo. saludos a Que estén todos. bien. Bye. Buenas noches. Igual, saludos a Gracias, todos. doctor. Bye. Bonita noche. Saludos. Bye.